Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Les quería hacer este videito debido a que es muy importante que ustedes en este momento que se acerca su prueba saber refuercen un poco algunos temas que seguramente van a aparecer en la prueba ICFES, sobre todo en la parte de ciencias naturales y de química. Quiero recordarles entonces que un tema muy importante de la química es precisamente entender la materia y sus propiedades. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de la materia, nos estamos refiriendo a todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? El aire, una silla, una mesa, nosotros mismos constituimos parte de la materia. Pero entonces la química, para estudiarla, es importante tener en cuenta la clasificación que la materia tiene. Esta clasificación con el objetivo de poder entender a qué tipo de materia o cómo está constituida la naturaleza en sí. Veamos entonces que la materia se compone de dos tipos diferentes de sustancias, sustancias puras y las que llamamos mezclas. Sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras están conformadas por un solo tipo de materia, un solo tipo de sustancias, ¿sí? Por eso llamamos sustancias puras, porque únicamente contienen un tipo de materia en particular. Podemos decir que tienen una composición definida, o sea, que tienen una cantidad definida de átomos o una cantidad definida de partículas que la conforman, pero es un solo tipo de materia. Las mezclas es una cosa muy diferente. Es la combinación de muchas sustancias puras, ¿sí? Cuando nos referimos a las mezclas, nos referimos a la unión de muchas sustancias puras. Y una cosa muy importante respecto a las mezclas es que ellos tienen composiciones variables, ¿sí? Tienen una composición muy variable, no vienen en proporciones fijas. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Dentro de las sustancias puras, nosotros podemos clasificarlas o sea, en las sustancias puras existen dos clasificaciones diferentes. Por un lado tenemos los elementos y por otro lado tenemos los compuestos. Entonces, muy importante eso, elementos y compuestos. Los elementos son todos aquellos que están en la tabla periódica, ¿sí? Todos los elementos son los que están en la tabla periódica y está compuesto únicamente por un solo tipo de átomos, ¿sí? Llamamos a elemento o llamamos a un átomo algo que no se puede descomponer en algo más sencillo que él, ¿sí? Y un compuesto es una sustancia formada por átomos, por la unión química de dos o más átomos, ya sea del mismo elemento o de diferente elemento, pero que están unidos. Un compuesto es la unión química de muchos átomos. Entonces el compuesto evidentemente no significa solamente revolver átomos y mezclarlos ahí. Significa que químicamente unimos un átomo con otro. Por ejemplo, el agua. El agua es la unión química de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno en proporciones fijas. Dos de hidrógeno, uno de oxígeno. Entonces no confundir los compuestos con mezclas. Los compuestos son sustancias puras porque el agua es una sustancia pura, pero que a su vez está conformada por átomos en proporciones fijas. Dentro de las mezclas tenemos dos tipos de mezclas, unas que son las mezclas homogéneas y otras que son las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son mezclas, es decir, combinación de muchas sustancias puras, pero que tienen un comportamiento uniforme. Les voy a dar un truco muy fácil de aprender, son mezclas solubles, es decir, que ustedes observan una sola fase, una sola combinación de todo, homogéneas. Y una mezcla heterogénea está constituida también por muchas sustancias puras, pero que no son uniformes, es decir, que son insolubles, que ustedes van a observar varias fases en ella, ¿sí? Entonces, esa clasificación es muy importante. Para que ustedes puedan entenderla entonces la materia, podemos hacer este cuadrito como de análisis, para comprender mejor lo que acabamos de decir. La materia entonces, primero hay que preguntarnos, ¿es uniforme en todas sus partes? Si la respuesta ante eso es no, que no es uniforme, nosotros hablamos que nos referimos a una mezcla heterogénea, miren. ¿Sí? Pero si la respuesta ante la pregunta si es uniforme es sí, sabemos que nos estamos refiriendo a una materia que es homogénea. Homogénea significa una sola fase, ¿sí? Homogénea en todas sus partes es una sola fase. Vamos a preguntarnos ahora si tiene composición variable.
Recuerden que si una sustancia tiene composición variable, si la respuesta es sí, entonces no, nos estamos refiriendo a que hablamos de una mezcla, pero de tipo homogéneo. Porque recuerden que si la respuesta es no, hablamos de una sustancia pura. Una sustancia pura tiene una composición fija, ¿sí? Mientras que las mezclas tienen composición variable. Y dentro de la sustancia pura vamos a entender lo siguiente. ¿Se puede descomponer en sustancias más simples? Hagámonos esa pregunta. Entonces, si la respuesta es no, hablo de un elemento, porque los elementos no pueden descomponerte en algo más sencillo que ellos. Si el sodio no se puede descomponer en algo más sencillo que no sea él. Si la respuesta es sí, hablamos de un compuesto, porque un compuesto puede descomponerse mediante reacciones químicas en átomos o en una sustancia diferente, ya que está constituida por átomos. Eso es lo primero que tenemos que entender.